Hoy, en Respuestas con Bayless Conley. Escucha, su palabra ilimitada hizo que las galaxias existieran. Cambiar las cosas a tu favor no es mucho para el Creador. Encomienden sus vidas, encomienden sus situaciones a Él, como a un Creador que nunca les fallará. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. ¿Están listos para la palabra? ¿Están seguros? Muy bien. Nuestro tema para este mes es el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia y al leerlo te volverás muy consciente de la importancia que el escritor de este salmo le dio a la palabra de Dios que puso en las Escrituras. Y nuestro objetivo es que queremos que la palabra entre en ti al adentrarte en la palabra. Quiero leértelo, aparecerá en la pantalla, Salmo 89 a 90, versículos 89 a 96, y esta traducción me gusta. Dice esto: Para siempre, Señor, tu palabra se establece en los cielos, siendo firme e inmutable. Tu fidelidad continúa de generación en generación. Tú estableciste la tierra y está segura. Continúa este día según tus ordenanzas, porque todas las cosas, todas las partes del universo son tus siervos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, habría perecido en mi tiempo de angustia. Nunca olvidaré tus mandamientos, por ellos me has revivido y me has dado vida. Soy tuyo, sálvame como tuyo, porque diligentemente he buscado tus mandamientos y los tengo como mi mayor necesidad. Los impíos esperan para destruirme, pero yo consideraré tus testimonios. He visto que toda perfección humana tiene sus límites. No importa cuán grande, perfecta y noble sea. Tu mandamiento es sumamente amplio y se extiende sin límites hasta la eternidad. Mi esposa y yo conocemos a una mujer que estaba en una muy oscura posición. No había salido de su casa por un año y no fue la pandemia, esto fue hace más de 30 años. Estaba en su casa con las cortinas cerradas, sentada en las sombras, y lento pero seguro, esta profunda y oscura depresión la sofocaba y le exprimía la vida. Se puso peor y peor y peor. Todo comenzó cuando empezó a tener ciertos pensamientos, cuando esos pensamientos, que eran negativos, se fijaron en su mente, invitaron a algunos de sus parientes, que eran mucho peores. No pasó mucho antes de que esos pensamientos e imaginaciones oscuras la empujaran cada vez más hacia este pozo de desesperanza y desesperación. Ella era creyente y comenzó a leer la Biblia, y algunas de las promesas que encontró allí comenzaron a traer un poco de luz a su mundo y se aferró a ellas como a un náufrago se aferra a una madera flotante. Con lentitud, esas promesas comenzaron a combatir la oscuridad y más luz entró a su mundo, donde tuvo el valor de llamar a una amiga y decir: llévame a la iglesia a la que vas. Su amiga la trajo a la iglesia, que era la iglesia de Cottonwood. Y en esa atmósfera de adoración y compañerismo, el resto de esas cadenas de oscuridad se le cayeron y fue liberada. Se volvió la promotora del poder de la palabra de Dios. De hecho, la compararía con Apolos, de quien se declara en Hechos capítulo 18 que era poderoso en las Escrituras. ¿Les gustaría ser conocidos por ser poderosos en las Escrituras? De hecho, algunos estaban con nosotros en ese tiempo. Si tenía una duda, estaba predicando y tal vez me salía del tema y decía: ¿sabes? Hay un versículo
Creo que es Isaías y habla de esto, la señalaba y decía, ¿qué versículo es? Ella citaba el versículo, daba la referencia y nunca fallaba. Por años y años y años, no importaba dónde estaba en la Biblia, ella sabía de inmediato a qué me refería. Me refería yo y lo citaba de memoria. Literalmente se convirtió en un cumplimiento vivo del Salmo 119 y versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, habría perecido en mi tiempo de angustia. Quiero que vean varias cosas. Mencionaré varias cosas de este salmo. Y el versículo 89 dice, tu palabra está establecida en los cielos. Establecida, es firme, es inmutable. Se ha establecido en el cielo, necesitamos establecerla en la tierra, como nuestra autoridad final, personal, y nuestro refugio en tiempos de problemas. En el versículo 90 dice, tu fidelidad continúa de generación en generación. Lo que leemos acerca de Dios haciendo en otras generaciones, podemos esperar que Él lo haga fielmente por nosotros en nuestra generación. Versículo 93 dijo, nunca olvidaré tus mandamientos, por ellos me has revivido y me has dado vida. Dios nos imparte vida a través de su palabra, vida espiritual, vida emocional e incluso vida física. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. Versículo 94 dice, tuyo soy, sálvame como tuyo. Eso es muy importante, porque las Escrituras, el tesoro de la palabra de Dios es la herencia de sus hijos. Y si no has resuelto el hecho de que eres suyo, debes hacerlo antes de irte hoy. Al final del versículo 94, continuó diciendo, he buscado diligentemente tus mandamientos y los tengo como a mi mayor necesidad. Mírenme un momento, y tú, mírame. Tu mayor necesidad hoy no es el dinero. Tu mayor necesidad no es la salud. Tu mayor necesidad no es la paz. Tu mayor necesidad es la palabra de Dios, porque puede darte todas estas cosas y más. Luego en el versículo 96, he visto que toda perfección humana tiene sus límites. Los humanos somos limitados. Dios no. Incluso el más sincero, equipado y dispuesto defensor, experto o amigo tiene límites. Tienen compasión limitada, tienen sabiduría limitada, tienen habilidades limitadas, tienen recursos limitados, pero los mandamientos de Dios no son limitados. Y muchas veces tratamos de poner nuestras limitaciones humanas en Dios, como los hijos de Israel hicieron, dice el Salmo 78, que limitaron al Santo de Israel. Decimos o pensamos, esto llegó muy lejos, ya no se puede recuperar, ya no se puede rescatar, cuando la verdad es que todas las cosas son posibles para Dios y todas las cosas son posibles para el que cree. Y hay algo más en este Salmo que se ha insertado aquí y pasé por alto a propósito. Y quiero volver ahí ahora, porque es muy interesante. En cierta forma, parece fuera de lugar, pero debemos verlo. Es sobre la creación. Versículos 90 y 91. En medio del versículo 90, tú estableciste la tierra y está segura. Continúan hasta este día, según tus ordenanzas, porque todas las cosas, todas las partes del universo son tus siervos. ¿Por qué poner esa idea justo allí? Porque dice, en medio de los problemas, yo me aferro a tu palabra me ha salvado, y en medio de eso, inserta esta idea acerca de que Dios es quien estableció o creó la tierra y dijo que puso el universo en movimiento. Puede que te sorprenda, pero es algo que el pueblo de Dios a menudo hacía cuando se enfrentaba a dificultades y circunstancias angustiosas. En segundo libro de Reyes 19, el rey Ezequías fue sitiado por el ejército asirio. Sennacherib, el rey de Asiria, destruyó todas las ciudades a las que se había enfrentado. Derrotaron a todos los israelitas en Samaria, se los llevaron cautivos a Asiria. Parecía totalmente desesperado, y Ezequías comenzó a orar fervientemente y suplicarle a Dios que interviniera a su favor.
comenzó su oración así: tú eres hijo de Dios, hiciste el cielo y la tierra. Cuando estuvo en cautiverio y angustia, Nehemías hizo la misma cosa. Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Así es como comienza su oración. Aquí el salmista, en el Salmo 119, el rey David lo hizo muchas veces cuando estaba en circunstancias extremas. Apuesto a que conoces este Salmo 121. Alzaré mis ojos a las colinas. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Pero también encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 4, los discípulos fueron arrestados y los amenazan: no enseñen, no prediquen, ni siquiera hablen más en el nombre de Jesús. Y se reunieron con la iglesia y oraron. Y sabemos que oraron para que Dios les concediera valentía y que extendiera su mano para sanar. Pero ¿han notado cómo comenzaron esa oración toda la iglesia? Comenzó la oración así: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Comenzaron reconociendo a Dios como creador. Y al hacerlo ponían su fe en una promesa que cambió el rumbo para ellos, tal como lo había hecho para Ezequías, Nehemías y David. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. De hecho, muchas de las personas que mencionamos, lo que hicieron al comienzo de su oración, cada uno de ellos volvió y citó al comenzar a orar Génesis 1 y 1. Volvieron al principio. Recuerdo que de niño las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Y tenía un papel y borraba y garabateaba, y mi papá, por otro lado, era brillante con las matemáticas. Dije: papá, ayúdame. Él entraba, tomaba un borrador y borraba todo lo que había escrito. Yo decía: papá. Él: mira, esto es un desastre. Debemos volver al principio. Y él comenzaba al principio y me explicaba, y tenía sentido, pero me gustaba hacer garabatos y garabatos, una flecha aquí, todo esto marcado. Dijo: tenemos que volver al principio. Y algunos tenemos que volver al principio. Estas personas en realidad comenzaron sus oraciones citando Génesis 1:1. Y haremos referencia a eso en un momento. Pero primero vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. En este capítulo, Pedro habló sobre el sufrimiento y atravesar pruebas. Y más específicamente, habló de cuando sufres, cuando pasas por pruebas porque sigues a Dios, porque vives para Jesús. En el versículo 12 de Primera de Pedro 4 dijo: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Y luego el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, hablando de su vida, encomienden su vida a Él y hagan el bien como para el fiel Creador. Cuando sufras, entrega tu vida a Dios como a un fiel Creador. Algunas traducciones dicen a un Creador que nunca te fallará. Y creo que la versión Pasión capturó mejor el sabor del griego original. Déjame que traduzca. Dijo: entonces, aquellos que sufren por seguir la voluntad de Dios deben envolver sus vidas en el Creador, que nunca les fallará, y continuar siempre haciendo lo correcto. En tiempos de problemas, entrega tu vida y las circunstancias de tu vida al fiel Creador. Eclesiastés 12:1 dice: en tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, aprende esta verdad cuando aún eres joven. Te acompañará toda tu vida hasta que seas viejo. En los días de tu juventud, recuerda a tu Creador. Ahora, ¿por qué apoderarse de esta verdad? ¿Por qué es tan importante? Ponme atención. Esto te ayudará. Hebreos 11 y versículo 3 nos da una sinopsis, en cierto modo resume el
relato de la creación que se nos da con gran detalle en Génesis capítulo 1. Hebreos 11:3 lo expresa así. Por la fe entendemos que se formó el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La forma en que lo dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego nos da los detalles. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que se junten las aguas y que aparezca la tierra seca, y así fue, y que la tierra seca produzca hierba, y así fue. Entonces Dios hizo que existiera el sol y la luna, los animales, las aves, los peces, y todo fue así. Dios dijo y surgió, Dios dijo y surgió. Pero comienza así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La palabra hebrea crear es bará, y literalmente significa crear algo de la nada. Hacer que exista lo que previamente no existía. Hebreos 11:3 lo parafrasea, porque las cosas que se ven están hechas de cosas que no se ven. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Dios sigue siendo el creador? ¿Ha perdido algo de su capacidad creativa? No, no lo ha hecho. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen que entreguemos nuestras vidas y nuestras situaciones a Él como un creador fiel, cuando nos dice que recordemos a nuestro creador, en esencia nos dice que consideremos el hecho de que Dios todavía puede hacer algo de la nada. Tal vez no haya esperanza visible para tu matrimonio. No hay nada que sugiera que alguna vez serás libre del dolor. No hay nada en el informe del médico que te dé alguna esperanza. No hay nada en tu situación financiera actual que te dé esperanza de recuperación. No hay nada en tu historia que sugiera que serás libre de esa depresión debilitante. Sufres con eso, tu madre sufrió con eso, tu abuela sufrió con eso, y no hay nada al mirar tu historia familiar que te dé esperanza. Amigo mío, Dios todavía puede hacer algo de la nada. Escucha su palabra ilimitada. Dios hizo que las galaxias existieran. Cambiar las cosas a tu favor no es mucho para el Creador. Encomienden sus vidas, encomienden sus situaciones a Él, como a un Creador que nunca les fallará. Hablé con un amigo este viernes. Había tenido migrañas por más de 20 años. Estábamos juntos y a veces era tan devastador que solo podía acostarse, no podía trabajar ni hacer nada en 20 años. Tenía todo un grupo de médicos dedicados, comprometidos y compasivos que intentaron ayudarlo. Le dieron tal medicamento, le dieron otro medicamento, acudió a dietistas, cambió su dieta, sacó los lácteos de su dieta, él cambió esto y se volvió vegano por un tiempo, intentó esto y aquello. Nada lo ayudó. Todos los médicos, todos los profesionales estaban bloqueados por las limitaciones humanas. Pero amigo, el Creador no está limitado. Su mandato, su palabra es ilimitada. Hace unos años fue sanado sobrenaturalmente. Nunca ha tenido de nuevo una migraña y han pasado años. Llegó un texto la semana pasada. Algunos recuerdan a mi asistente. Trabajamos juntos, viajamos por todo el mundo. Su nombre es Edgar. Decía, pastor, ve, tengo que contarle. Y siguió diciendo, yo conocía la situación, tuvo tinnitus por 12 años, tenía un zumbido en los oídos. Por 12 años. Me envió este hermoso texto. Fui sanado. Dios me ha sanado. El zumbido se detuvo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 12 años, tuvo un zumbido en los oídos y Dios lo sanó. Juego golf al menos una vez al mes con un amigo de Inland Empire. Hace varios años le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y le dieron varios meses de vida y eso era todo.
Han pasado años y años y años. Una década casi pasó. Ya casi cumplió eso. Dios aún sana. Amigo, el Creador no está limitado. Su palabra es limitada. Jesús maravilloso. Vamos a aprender a encomendar nuestras vidas y nuestras situaciones a Él como a un Creador fiel. Escuchen estos versículos, son de Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dicen, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él existió antes de que todo fuera creado y es supremo sobre toda la creación. Por medio de Él, Dios creó todo en los reinos celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que vemos y las cosas que no vemos, como tronos, reinos, gobernantes y autoridades en el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y mantiene toda la creación unida. Hebreos 1 y 3 dice que Jesús sustenta toda la creación en unidad por la palabra de su poder. Sé que lo saben, pero nuestro universo material está formado por átomos. Un átomo consta de un núcleo con carga positiva y está rodeado por una nube de electrones con carga negativa. De alguna manera contienen ese núcleo. Una explosión nuclear ocurre cuando bombardean ese átomo con un haz de neutrones y atraviesa la barrera de los electrones. Y luego se libera la energía de ese átomo y tenemos una explosión atómica. Estuve leyendo un artículo sobre eso, citando a estos científicos, y ellos entendieron todo eso y dijeron, lo que no entendemos es cuál es el poder invisible que mantiene unidos al núcleo y los electrones. Luego, citando a los científicos, dijeron, si ese poder invisible, sea lo que sea, fuera alterado o si se libera de pronto, todo el universo de inmediato se autodestruiría. ¿Qué es esa fuerza invisible que mantiene al universo material unido? Sé que es Jesús y la palabra de su poder. La misma palabra que hizo que apareciera la mantiene unida. Fui a casa de un amigo un día y en la mesa tenía una de esas cosas que aprietas, algo para ejercitar las manos con un resorte muy duro. No había visto uno en años. Lo tomé y lo trabajé. Recuerdo que solía tener uno de esos. Y a veces lo tomaba y ponía una moneda y la apretaba y la ponía allí para ver cuánto tiempo la sostenía. Estaba bien por un rato y después mi mano comenzaba a temblar. Mi brazo temblaba y apretaba los dientes y luego esa moneda se deslizaba. Tengo buenas noticias para ti. Jesús nunca tiembla al sustentar en unidad al universo. Pastor, ¿a qué viene eso por esto? Si Él puede mantener el universo unido, ¿no crees que Él puede evitar que te desmorones? ¿No crees que Él puede ayudarte? ¿No puede satisfacer tus necesidades y ayudar tu matrimonio? ¿Llevarte a la victoria en tu circunstancia presente? ¿No crees que Él puede curar tu cuerpo? Él sustenta todas las cosas del universo con la palabra de su poder. Tal vez estás en el horno de la aflicción ahora. O parece que las aguas de la adversidad te están inundando por todos lados. Tal vez es con tu matrimonio, tus hijos, tu situación financiera, tu enfermedad física. Ten en mente a tu Creador. Tal vez recibiste noticias muy malas últimamente. Tengo una palabra para ti. Ten en mente a tu Creador. Encomienda tu situación a Él como a un Creador fiel. Escucha estos versículos de Isaías 43, por favor. Pero ahora, Jacob, escucha al Señor que te creó. Israel, el que te formó, dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas profundas, estaré contigo. Y si por los ríos de dificultad no te ahogaras,
Cuando camines por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amigo, estás en buenas manos. La verdad es que no eres tan fuerte ni tan sabio, no eres tan inteligente para lidiar con todas las dificultades y situaciones que surgirán en tu vida. Estás limitado, pero nuestro Dios es ilimitado. Nuestras peticiones han sido tan pequeñas, nuestra mente ha sido tan pequeña y tan limitada. ¿Qué podría hacer Dios si confiáramos en Él para las grandes cosas? ¿Qué podría suceder en nosotros y a través de nosotros, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestra nación, si ponemos nuestra confianza en Él como quien lo creó todo? Depende de un creador fiel. Y sabes, hice referencia al principio de esos versículos en el Salmo 119. Él dijo, soy tuyo. Rescátame como tuyo. Debes establecer algo. ¿Eres suyo o eres tuyo solo? Segunda de Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tal? Quisiera preguntarte algo muy serio. Si ahora tus pulmones dieran su último respiro, expulsaras ese respiro y luego salieras de tu cuerpo a la eternidad, ¿dónde estarías? Este cuerpo en el que vivo es mi casa terrenal. Estos dos ojos son las ventanas para ver hacia afuera. Yo no soy este cuerpo. Soy un ser espiritual creado a la imagen de Dios y pasaré una eternidad en un lugar. Y tú también, amigo. Y lo más importante que haremos en esta vida es asegurarnos de tener la eternidad en mente. Esto es una antesala a la eternidad. Jesús, Hijo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió como sustituto en la cruz para llevarse tus pecados, fue resucitado de los muertos cuando los clamores de Dios por justicia eterna fueron satisfechos. Y las Escrituras dicen que si crees eso y lo confiesas a Él como Señor, serás salvado. Amigo, hazlo hoy. De hecho, ora conmigo. Solo hazlo en voz alta. Di, Dios, vengo a ti y creo. Adelante, dilo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto ahora como mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, me encanta saber de ti. También quiero agradecer a todos los que apoyan esta transmisión. No podríamos hacerlo sin ustedes. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para ser parte del equipo y apoyar esta transmisión, visita baylessconley.com para donar ahora.